vamos a pasar a ver la, el tema 1. ¿Me pueden confirmar si se ve el PPT? Chicos, ¿se ve o todavía no? Sí, ahora sí se ve. Ya, excelente, muchas gracias. Ya, entonces, lesión y muerte celular y adaptaciones celulares. Este es un tema bastante interesante. De hecho, los 3 primeros temas del parcial son temas bastante generales, engloban conceptos que van a ver en todas las enfermedades que vean de aquí adelante. Así que es importante que se le preste bastante atención, porque ya desde el cuarto tema ya son cosas un poco más específicas de ciertos sistemas, ¿ya? Entonces, aquí está el índice. Y creo que no está pasando. Ya, ya ahí está. Bueno, aquí están las fases de respuesta celular al estrés y estímulos lesivos. Este esquema me gusta bastante porque es bastante completo y es una buena forma realmente de iniciar lo que es este tema. Y primero hay que ponernos aquí en la célula normal. La célula normal este, está en un equilibrio que se llama homeostasis, ¿ya? Y esta célula normal es capaz de responder estímulos externos al mismo tiempo que se mantiene en equilibrio. Es lo que hace una célula normal. Pero ¿qué pasa? Que a veces la célula es sometida a algunos tipos de estrés celular y a lo cual tiene que adaptarse. Por ejemplo, un tipo de estrés celular es que de pronto la presión sanguínea empieza a aumentarse. ¿Qué es lo que hace la célula? Se hipertrofia. ¿Y dónde pasa eso, por ejemplo? En la enfermedad de la hipertensión arterial, ¿verdad? Entonces, en la adaptación la célula logra sobrevivir manteniendo a veces su función, pero la función como que a veces baja la calidad de la función, ¿ya? Sobrevive, pero a veces la función como que más o menos, ya la célula no funciona como antes, pero finalmente sobrevive. Pero ¿qué pasa? Hay un límite ya de la adaptación que a veces se puede sobrepasar. ¿Por qué? Porque el agente etiológico que está causando este estrés sigue persistente o porque el estrés es muy lesivo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una incapacidad de adaptación celular y finalmente ocurre una lesión celular, ¿ok? Ya cuando hay una lesión celular, tenemos dos escenarios, no todo está perdido. Primero, que la célula sufre una lesión celular reversible, que aquí está, y el otro escenario es que la célula sufra una lesión irreversible. En la lesión reversible, pues es leve, es transitoria, y en la irreversible ya es grave, ya es progresiva. Ya. Entonces, ¿qué pasa acá? Que la lesión reversible, la célula puede recuperarse siempre y cuando el agente causal de la lesión se vaya. Si se va, la lesión puede recuperar su morfo. La célula puede recuperar su estructura y su función. Pero ¿qué pasa si la lesión sigue ahí persistente? Si ya no hay insumos que alimenten a la célula. Ya la célula pasa a un punto de no retorno en el cual la lesión reversible se torna en irreversible. Ahí ya no hay solución, la verdad. Ahí ya la célula sufre una serie de cambios estructurales, funcionales, bioquímicos, que sí o sí la van a llevar a la muerte celular. Y la muerte celular puede ser por necrosis o puede ser por apoptosis. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, si ustedes quieren así explicárselo como yo se los he explicado de una manera general, porque este es el resumen del tema literalmente, pueden hacer uso de este esquema que después se los voy a pasar. Ya, ahora sí. Las respuestas de adaptación celular. Entonces dijimos, la célula se puede adaptar, va a sobrevivir y en mayor o menor medida va a lograr que su función celular permanezca. No como siempre, pero al menos lo necesario para vivir.
Entonces, son 4 los tipos de adaptación celular. Hipertrofia. Hipertrofia es cuando aumenta el tamaño de las células y por ende del órgano. ¿Qué pasa en hipertrofia? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, hay un mayor ensamblaje de las estructuras intracelulares, de las organelas intracelulares, pero sobre todo mayor producción de proteínas, lo cual se va a traducir en un aumento del tamaño celular. Se produce en tejidos en los que la división celular no es posible. Esto es importante y esto ya se va a ver de aquí unos temas, que hay algunos tejidos que son capaces de dividirse y hay algunos tejidos en los cuales no. ¿En cuáles no son capaces de dividirse las células? Por ejemplo, en el tejido muscular, en el tejido del miocardio, en el tejido nervioso. ¿En cuáles sí? En el tejido hepático, en el tejido endometrial, entre otros. Entonces, en estos en los cuales no puede haber división celular, ¿cuál es la solución? Que aumente el tamaño de las células. Pero cuando uno piensa en hipertrofia es como que asocia hipertrofia con algo patológico. Bueno, déjenme decirles que hay casos, pocos, pero hay casos en los cuales hay hipertrofia fisiológica. Por ejemplo, durante la gestación. Miren, como pueden ver aquí a la izquierda, este es un útero que se ha agrandado, por lo mismo que hay un feto ahí dentro creciendo, y ha aumentado su tamaño muchísimo. Y a nivel microscópico, podemos ver a la derecha pues, que las células del músculo liso del útero están hipertrofiadas, están bien grandes, están bastante anchitas. En cambio, a nivel microscópico de un útero normal, pues las células del músculo liso tienen un orden, están delgaditas, tienen una forma fusiforme. Y en otro caso, de la hipertrofia miocárdica, aquí ya estamos hablando ya de hipertrofia patológica. ¿Qué pasa acá? Miren, aquí está el tejido normal. ¿Ven? Por eso les digo que es muy útil tener el tejido normal para poder diferenciar. En el tejido normal, lo que vamos a ver es un miocito. Ay, discúlpenme. Es un miocito, el cual tiene su forma fusiforme. Y acá se pueden apreciar las cámaras del corazón, los ventrículos, las aurículas. En cambio, un corazón hipertrofiado, como pueden ver, miren, sus fibras musculares están mucho más ensanchaditas. Y a nivel macroscópico, los ventrículos están bien chiquitos. Es por eso que un corazón hipertrófico se caracteriza por la disminución del flujo sanguíneo en él. ¿Ok? Y por eso el corazón tiene que seguir trabajando más y más y más. Luego, el segundo tipo de adaptación celular es la hiperplasia. Bueno, acá la hiperplasia es el aumento de células, no de tamaño, sino de células, y por ende el aumento de tamaño de un órgano y tejido, ¿no? Porque si aumentan células, el órgano se hace más grandecito. ¿Cuál es el mecanismo acá? Que hay una proliferación de células maduras o hay un desarrollo de células madres tisulares. O sea, las células ya maduras, diferenciadas del tejido, se pueden multiplicar. O también hay células madres que ustedes saben que son células que se pueden diferenciar en diferentes linajes. Bueno, esa célula madre se puede diferenciar en el tipo de célula del tejido. ¿Ok? Son dos opciones. ¿Y dónde ocurre la hiperplasia? En tejidos donde la división celular es posible, los que los mencionaba. En el hígado, en el endometrio. Por ejemplo, aquí cuando hablamos de hiperplasia fisiológica, puede ser por compensación, como es en el caso del embarazo o la pubertad, en la cual por factores hormonales aumenta todo lo que es el epitelio glandular. ¿Por qué en el embarazo? Porque, bueno, ya van a ser el bebé y la mamá necesita darle de lactar, ¿no? Está respondiendo a una necesidad fisiológica, es algo normal. En cambio, cuando hablamos de hiperplasia patológica, por ejemplo, en la hiperplasia endometrial, y acá la causa es el desbalance de las hormonas, que influyen bastante. Acá la hormona que va a estar aumentada es el estrógeno, y va a inducir a que haya un montón de proliferación de tejido endometrial. ¿Y por qué yo les digo que puede ser algo patológico? Porque la hiperplasia endometrial puede llegar a causar cáncer endometrial. Entonces,
La hiperplasia es como que un antecedente de la displasia y la displasia puede progresar al cáncer. Importante que sepan ese concepto. Ya. Luego está la atrofia. La atrofia es todo lo contrario a la hipertrofia y a la hiperplasia, ¿ok? O sea, la atrofia es la reducción del tamaño y o del número de células, lo que finalmente hace que el órgano pues, se vuelva más chiquito, ¿no? Se reduzca. ¿Cuál es el mecanismo acá? Que hay disminución de síntesis proteica y al mismo tiempo hay mayor degradación celular. O sea, disminuye el tamaño de las células y al mismo tiempo se degradan mayor número de células de lo normal. Ahora, acá hay también atrofia fisiológica. Por ejemplo, durante el desarrollo fetal, ahí ya como que durante el desarrollo fetal hay algunas estructuras que se utilizan para determinadas funciones, pero solamente durante la época fetal. Pero una vez que nace el bebé, pues hay unas estructuras que ya no se necesitan y se van atrofiando fisiológicamente. ¿Ok? Y también durante la menopausia. ¿Por qué? El proceso de la menopausia es un proceso fisiológico en realidad. O sea, la mujer deja de ovular porque está habiendo una atrofia justamente de sus órganos sexuales, del endometrio. Entonces, eso es en lo fisiológico, pero en lo patológico puede ser por desuso. ¿Dónde vemos por desuso? Por ejemplo, seguro ustedes alguna vez han visto o van a ver en el hospital bastantes pacientes postrados y tú los revisas, les haces un examen físico y ves que sus piernas están súper delgadas y que ha habido ahí pérdida de masa muscular, atrofia de tejido muscular. ¿Por qué? Por desuso, porque esos pacientes ya no se movilizan. Ahora, por pérdida de inervación, también puede ser porque ustedes recuerden que a través del flujo sanguíneo llega el oxígeno, los nutrientes a diversos tejidos. Entonces, si mi tejido no se alimenta de los nutrientes, no recibe oxígeno, poco a poco se va a ir atrofiando. Y bueno, por irrigación inadecuada. Aquí en la imagen, por ejemplo, vemos un paciente que ha sufrido un ACV, pero de tipo isquémico, porque en una de sus arterias tenía aterosclerosis, entonces ese coágulo ha impedido la irrigación. Ha habido una irrigación inadecuada, una pérdida de inervación. ¿Y qué ha pasado? Esto ha sido como que poco a poco. ¿Y qué ha pasado con el cerebro? Bueno, se ha atrofiado. Miren los surcos, las circunvoluciones, perdón, están bastante ensanchadas, ¿verdad? Ha habido pérdida de lo que es matriz cerebral. Entonces, finalmente, en las adaptaciones celulares tenemos la metaplasia. En la metaplasia hay un cambio reversible en el tipo celular diferenciado por otro tipo de células. ¿Qué pasa acá? Que las células madres adultas de este tejido se van a reprogramar y en vez de diferenciarse en el tejido que corresponde, se van a diferenciar en otro tipo de tejido. ¿Por qué pasa eso? Bueno, muchas veces ciertas estructuras de nuestro organismo, ciertos tejidos, se ven expuestos a un estrés continuo. Y nuestro organismo tan sabio lo que hace es reemplazar ese tejido por otro tejido que pueda resistir más ese estrés. Por ejemplo, acá en la imagen vemos tejido respiratorio, que es un epitelio cilíndrico ciliado. ¿Y por qué ciliado? Porque los cilios son capaces de barrer el moco, capaz de barrer las partículas extrañas que ingresan cuando respiramos. Pero ¿qué pasa en un paciente fumador? El paciente fumador expone continuamente a su epitelio respiratorio a todas esas sustancias tóxicas del cigarro, nicotina, etc. Entonces, lo que hace el organismo es reemplazar este epitelio respiratorio por un epitelio escamoso. Y esto se denomina metaplasia escamosa. ¿Por qué? Porque el epitelio escamoso poliestratificado, o sea, en varias capas, es capaz de resistir mejor la agresión del tabaco en vez del epitelio cilíndrico ciliado. Y bueno, como que tú dices, ay, qué bueno, ¿no? Entonces, ya no se va a dañar tanto su tejido respiratorio. Pero ojo, acá hay que tener un punto importante. El epitelio
escamoso no va a poder cumplir la misma función que el epitelio respiratorio. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene cilios. Entonces, un paciente fumador a largo plazo desarrolla bronquitis. ¿Y qué es la bronquitis? No es más que la acumulación de moco en las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque su epitelio escamoso, su metaplasia escamosa ha hecho que ya no se puedan cumplir las funciones que normalmente un epitelio respiratorio hace, que es barrer el moco, que es barrer las partículas. Esa es una de las consecuencias. Otro ejemplo de metaplasia es el ERGE, que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Eso fue una pregunta del ENAM, me acuerdo del año pasado, donde preguntaban qué tipo de metaplasia hay en el ERGE. Y ahí la respuesta era una metaplasia intestinal, porque hay personas que por diversos factores, diferentes motivos, todo el contenido gástrico mezclado con los jugos gástricos, o sea, con un pH bajísimo, asciende hacia el esófago. Entonces, imagínate, el epitelio del esófago no está preparado para resistir la agresión de todos esos químicos ácidos del estómago. Entonces, esto a largo plazo va a hacer que el epitelio esofágico sea reemplazado por el epitelio cilíndrico, que es uno más resistente, pero que no va a cumplir las mismas funciones que el epitelio del esófago. Y esto a largo plazo, la metaplasia del esófago puede progresar a displasia y adenocarcinoma de esófago. Ese es un punto importante. La metaplasia también puede progresar a displasia y posteriormente a cáncer. Igual en los fumadores. Ya, entonces vamos a avanzar un poquito más rápido. Bueno, ¿qué dijimos cuando la adaptación celular ya no se puede dar? Cuando la adaptación celular ya no se puede dar, pasa como que los límites de adaptación, ¿por qué? Porque el estímulo es persistente, porque el estímulo es muy fuerte, entonces la célula ya entra en un proceso de lesión celular. Y esta imagen es bien bonita como para explicarlo. En un proceso de lesión celular reversible, en los estadios iniciales, la lesión es leve, ¿ya? No es grave. Hay cambios morfológicos, funcionales, reversibles, si se elimina el estímulo dañino. Pero la célula, por más que tenga algunos cambios funcionales y morfológicos, es capaz de regresar a su normalidad siempre y cuando el estímulo lesivo desaparezca. ¿Ok? En cambio, en la lesión celular irreversible hay un daño continuo que progresa y la célula ya no se puede recuperar porque en la lesión celular irreversible se dañan organelas, estructuras celulares fundamentales, por ejemplo, la membrana plasmática, el núcleo. En cambio, en la célula celular reversible no se dañan estas estructuras. De repente puede haber un poco de edema celular, edema mitocondrial, pero la membrana plasmática permanece íntegra igual que el núcleo. En cambio, en la lesión celular, ya vamos a ver más adelante, el núcleo sufre fragmentación, ruptura, etc. Y la membrana celular también se ve afectada. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas de la lesión celular? La restricción de oxígeno, ya dijimos, se priva el tejido de lo que es nutrientes, de lo que es oxígeno, y puede provocar en primera instancia atrofia, ¿verdad? Como lo vimos en ese cerebro. Pero ya si persiste esa falta de oxígeno, de nutrientes, ya esa atrofia progresa a lesión celular irreversible y finalmente las células acaban muriendo. Agentes físicos como temperaturas extremas, por ejemplo, sustancias químicas y fármacos, sustancias así venenosas como por ejemplo el mercurio, que causan un daño directo al ADN, y es como que ahí ya no es que la célula se adapta, ¿no? Me adapto hasta que quitan el mercurio, no. La célula ahí de frente ya sufre una lesión celular irreversible, en la cual hay daño de organelas fundamentales, como les comenté. También agentes infecciosos, ya saben, hongos, bacterias, virus, y algunas alteraciones genéticas. Por ejemplo, hay algunas enfermedades que condicionan al plegamiento incorrecto de proteínas, y esto automáticamente va a inducir una apoptosis en lo que es la célula. Ya. ¿Qué pasa si la lesión celular progresa a lesión celular irreversible? Pues esa célula ya está destinada a morir.
Y la muerte puede ser, de acuerdo a la situación, al agente causal, puede ser por necrosis o por apoptosis. Bueno, cuando yo hablo de necrosis, es un tipo de muerte celular patológica, ¿ya? Y es el resultado casi siempre de una lesión celular irreversible. En cambio, la apoptosis es una muerte celular casi siempre fisiológica, programada, que más que todo la apoptosis ocurre, por ejemplo, en grupos de células que ya cumplieron su tiempo de vida, por ejemplo, los eritrocitos, pasan los 120 días y ya, automáticamente se les activa las caspasas y mueren por apoptosis. ¿Ok? Es algo más planeado, más calculado, y en esto es que radica sus diferencias. En la necrosis siempre hay inflamación, en la apoptosis no hay inflamación. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática se mantiene íntegra. Esa es una diferencia muy importante. ¿Ok? En el tamaño celular, en la necrosis, hay edema celular. En cambio, en la apoptosis se va retrayendo, así como en esta imagen, se va retrayendo, ¿ven? Aquí está la diferencia. La membrana celular, ya les dije, en la necrosis se rompe y en la apoptosis se mantiene íntegra. Y aquí es importante mencionar, a ver, no sé si puedo, a ver, no sé si puedo, lo he agrandado. Ya, bueno, ahí se ve mejor. Ya, aquí tenemos las situaciones de necrosis y de apoptosis. Primero vamos a empezar por el lado de necrosis. Miren, aquí está, en esta primera imagen, las características de lesión reversible. ¿Qué dijimos que ocurre en la lesión reversible? Más que todo un edema de ciertas organelas, edema mitocondrial, edema celular, pero la membrana, como ven, plasmática se mantiene íntegra y el núcleo también. Pero, ¿qué pasa cuando la lesión progresa a una lesión irreversible? Miren, acá ya hay ruptura de la membrana plasmática de varias organelas y el núcleo lo que va a sufrir es la pignosis, la cariorrexis, que es su fragmentación, y la cariólisis, que ya se descompone totalmente el núcleo, en pedacitos chiquititos. Entonces, esta primera imagen corresponde a lesión reversible y la segunda a irreversible. De hecho, esa es una pregunta que está en su pasito. Luego, en la apoptosis, miren, la célula se va retrayendo, hay una fragmentación celular, o sea, las organelas como que salen en vesículas. No, nada se extravasa, nada, absolutamente nada. Y todas estas vesículas son fagocitadas por las células y pues así las eliminan y muchos de esos residuos los reutilizan. ¿Ok? Y rápidamente, cuando hablamos de apoptosis, que ya dijimos que es una muerte celular programada, fisiológica en muchos casos, aquí podemos ver que hay tres formas, ¿ya? La vía mitocondrial, la vía extrínseca y la autofagia. Pero hay que tener en cuenta que la apoptosis, primero que nada, es activada por las caspasas, ¿verdad? Cuando hablamos de vía intrínseca es porque ha habido un daño de ADN o una acumulación de proteínas mal plegadas, entonces esas células se les programa la apoptosis. Cuando se hace uso de la vía extrínseca de la apoptosis, cuando hay linfocitos autorreactivos, es decir, linfocitos que atacan células propias, o cuando las células citotóxicas han dañado algunas células, esas células dañadas, ya defectuosas, por la vía extrínseca, son eliminadas. Y la autofagia. Bueno, la autofagia, ¿qué pasa? Es literalmente que la célula se come a sí misma. La célula tiene unos genes de autofagia que en casos en que la célula se vea privada de nutrientes, se activan esos genes de autofagia y como que las vesículas se empiezan a formar vesículas que empiezan a secuestrar las propias organelas de la célula y se juntan con lisosomas que los degradan. Entonces es así como que la célula se alimenta de sus propias organelas. Y finalmente pues la célula muere, ¿no? Es como un suicidio, intentando reducir la demanda nutricional. Ya aquí, ya finalmente
vamos a pasar a lo que es patrones de necrosis. Esto es de verdad bastante importante que lo vean porque varios de esos conceptos los vamos a ver en temas posteriores y bastante en patología 2. Se ve bastante lo que es necrosis. Y sobre todo en todo lo que es semiología, medicina 1, medicina 2, medicina 3, ¿ok? Entonces presten por favor bastante atención acá. Ya. A ver, primero está la necrosis coagulativa. En la necrosis coagulativa hay una ausencia de oxígeno, ¿ok? Necrosis coagulativa, falta de oxígeno, en pocas palabras. ¿Qué pasa? Que un tejido, si ya por mucho tiempo se priva del oxígeno, pues no, ya no se va a adaptar ya. O sea, ya pasa una lesión celular irreversible que termina en necrosis coagulativa. ¿Qué pasa acá? Que al inicio hay una conservación temporal de la arquitectura del tejido. ¿Por qué? Porque como las proteínas se han destruido por falta de oxígeno, entonces aparentemente el tejido se mantiene intacto. Pero eso solo es momentáneamente. Un poco de tiempo después ya las células empiezan a morir y son digeridas por enzimas lisosómicas de los leucocitos reclutados. Aquí los restos celulares van a ser eliminados mediante fagocitosis. ¿Dónde puede ocurrir esto? Ustedes saben que siempre cuando hay células muertas, el sistema inmune siempre se activa porque esas células muertas pues no se pueden dejar ahí a la intemperie, tienen que ser eliminadas y los fagocitos, los macrófagos, los neutrófilos son los que entran ahí a fagocitar esos restos, ¿ok? Y también ellos producen un proceso de inflamación. Por ejemplo, este es un infarto del riñón. Esta cuñita que ven acá es la zona de infarto. Y pues a nivel microscópico, a ver, se los voy a acercar un poquito más. Creo que ahí se ve mejor. Ya. A nivel microscópico, acá pueden ver por el lado izquierdo las células normales, el glomérulo, miren, bien bonito, bien delimitado. En cambio, acá arriba ya es la zona que ha sufrido necrosis coagulativa. Miren todos los glomérulos, o sea, ni siquiera se ven glomérulos bien diferenciados. Aquí está todo súper desordenado, todas las células así, todo amorfo, ha habido extravasación, acá también hay vasitos sanguíneos congestionados y todos los puntitos que ven acá, todo es células inflamatorias, todos los fagocitos que han venido a deshacerse de esas células muertas. Luego, necrosis licuefactiva. Acá la causa son los microbios, ¿ok? En la necrosis licuefactiva, lo que va a pasar es que entra un microbio y el sistema inmune al toque se prende, se activa y dice, no, entra un invasor, hay que mandar células inmunitarias. Entonces, estas células inmunitarias, en el afán de, pues, de atacar, de destruir y eliminar al microbio, también van a causar un proceso de inflamación por todas las citoquinas, las enzimas que liberan. ¿Ya? Entonces, acá las enzimas de estas células inmunitarias lo que van a hacer es que tratando de eliminar al microbio, van a licuar el tejido, van a digerir el tejido y van a dejar como que una especie de masa viscosa que es pus. Entonces, el pus no es más que tejido muerto, sobre todo de neutrófilos muertos, tejido necrosado con células muertas, ¿ok? Entonces, ustedes siempre que les digan por el pus, asócienlo con tejido necrosado con neutrófilos muertos. Y este tejido digerido es finalmente eliminado por los fagocitos. Sobre todo el pus está asociado a lo que son infecciones bacterianas o micóticas, ¿ya? Este es una zona de un corte del cerebro en el cual acá lo que estoy señalando, lo más claro, es la necrosis licuefactiva. Todo esto es pus y eso de acá, rojito, es necrosis coagulativa, que todavía está medio fresco, como podrán ver. Y esto, bueno, es una infección micótica bacteriana en la zona de la corteza cerebral. Y finalmente la necrosis gangrenosa. Ya la necrosis gangrenosa es más fácil porque es necrosis coagulativa más licuefactiva. O sea, súper salado el paciente, ¿verdad? Que tenga este tipo de necrosis. ¿Por qué? Porque además que pierdes la irrigación en determinado tejido,
y hay necrosis por coagulación, se le va a sumar a esto una infección. Generalmente infección bacteriana. Y la infección ya sabes que produce necrosis licuefactiva. Entonces es una suma de coagulativa más licuefactiva. ¿A quién le pasa eso? Por ejemplo, a los pacientes diabéticos. Porque los pacientes diabéticos, como tienen la glucosa bien aumentada, esto lo que va a afectar es sobre todo la circulación sanguínea. ¿Y dónde es la zona donde más se afectan los miembros inferiores? Porque ahí es donde es el último lugar donde llega la circulación sanguínea. Además de esto, los diabéticos están un poco más inmunocomprometidos. Entonces, imagínense, flujo sanguíneo afectado más sistema inmune comprometido, ellos son muy propensos a padecer esta necrosis gangrenosa. Es por eso que aquí tenemos el famoso pie diabético, ¿verdad? Donde hay una pérdida de irrigación sanguínea y también una infección. Por eso hay necrosis y hay aquí como pus. Está supurando toda esta zona. ¿Y dónde afecta más? Como les dije, en las extremidades inferiores. ¿Cómo se decide amputar o no un paciente con pie diabético? Sobre todo si es que hay presente todavía irrigación sanguínea. Y el segundo punto es si la infección ha penetrado al hueso. Si ha pasado una de ambas situaciones y se ha perdido el flujo sanguíneo, hay infección en el hueso, pues se le amputa a los pacientes prácticamente todo el pie. Ya, entonces ya casi vamos terminando con este tema. Aquí tenemos la necrosis gaseosa, ya. Cuando tú pienses en necrosis gaseosa, acuérdate de la tuberculosis, ¿ya? Porque esta es la que está más relacionada a esta. Aquí en la necrosis gaseosa hay una acumulación de células fragmentadas con un aspecto granular amorfo. Y la arquitectura del tejido queda totalmente borrada. Se forma lo que es un granuloma, que es una necrosis. Miren, aquí todo esto es necrosis que está rodeado por un margen inflamatorio que es granuloma. ¿Qué pasa en la tuberculosis? Que el sistema inmune, para atrapar el Mycobacterium tuberculosis, lo que va a hacer es atrapar a la bacteria y los macrófagos lo van a fagocitar a la bacteria. Pero como esta bacteria sabe eludir al sistema inmune, no va a permitir que el macrófago pues la destruya. Entonces va a persistir en el macrófago. Y todo este macrófago infectado de las bacterias va a estar al medio del granuloma y alrededor una serie de tejido necrótico de componente inflamatorio. Porque mientras el microorganismo esté ahí, activo, pues el sistema inmune va a seguir respondiendo y respondiendo y respondiendo y va a haber un proceso inflamatorio constante que se puede incluso cronificar. ¿Ok? Entonces siempre en necrosis gaseosa acuérdense de la infección tuberculosa. Y miren, toda esta zona ha destruido todo el tejido parenquimal de acá del pulmón. Bueno, en la necrosis grasa, creo que esta es una de las más sencillas, ¿ya? Porque acá hay destrucción del tejido subcutáneo, del tejido graso, que es por las enzimas pancreáticas, por ejemplo, la lipasa. Las enzimas pancreáticas se liberan y viajan hacia la zona de destrucción grasa, y estas enzimas empiezan a destruir los adipocitos liberan ácidos grasos, los ácidos grasos se mezclan con lo que es calcio y se forman estas bolitas blanquitas, áreas blanquecinas, que se llaman saponificación de grasa, ¿ok? Entonces la saponificación de grasa es producto de los ácidos grasos que se liberan por la destrucción de adipocitos y estos ácidos grasos se mezclan con lo que es el calcio. ¿Dónde ocurre? En la pancreatitis aguda, por ejemplo. También puede ser en una situación de una lesión traumática en la cual el tejido graso se destruya, se afecta. Y finalmente la necrosis fibrinoide. Bueno, la necrosis fibrinoide va a ocurrir más que todo en una enfermedad autoinmune que se llama vasculitis, en la cual se van a depositar en las arterias, en los vasos sanguíneos, complejos de antígeno y anticuerpo, ¿ya? Que van a empezar a atacar a las arterias. Y ustedes saben que las arterias están recubiertas por el endotelio. Entonces, al destruir las paredes de las arterias, se va a liberar una proteína
muy conocida que se llama la fibrina. La fibrina ayuda a formar coágulos, ¿ya? Entonces, al liberarse la fibrina de ese vaso que ha sido destruido por los inmunocomplejos, se va a depositar en el tejido extracelular y va a generar un aspecto, como dice acá, amorfo, rosa brillante, que se llama fibrinoide. Esto ocurre en la vasculitis. Miren, este es el vaso sanguíneo, la arteria comprometida, y por su ruptura ha ocasionado que la fibrina salga y alrededor aquí se deposite. Esta es una tinción hematoxilina eosina y siempre la fibrina va a ser la que tiene coloración así más rosada, fucsia más fuerte, ¿ok? Y esto es en cuanto a necrosis. Aquí esto es algo chiquitito, ¿ya? Para que entiendan, porque a veces algunos nos bugueamos con lo que es bioquímica, me incluyo. Entonces, es rápidamente entender que en la lesión celular, sobre todo irreversible, es donde ocurren los cambios bioquímicos, donde hay un daño de la mitocondria. ¿Se acuerdan que en la mitocondria empezaba a haber un edema mitocondrial? Entonces, la mitocondria es el lugar donde ocurre más producción de ATP. Si disminuya el ATP, pues se afectan un montón de procesos metabólicos de la célula. Y si disminuye el ATP, aumentan estas sustancias reactivas de oxígeno, que son muy dañinas, que son muy tóxicas, que van a dañar lípidos, proteínas, el ADN. Entonces, si se daña el ADN, ya la célula está totalmente destinada a morir, porque el ADN es fundamental en una célula. Va a entrar calcio, va a aumentar la permeabilidad mitocondrial y se van a activar muchas células celulares que van a empezar a degradar lo que es el núcleo y las otras organelas. También va a haber daño de la membrana, acuérdense, hay pérdida de la integridad de la membrana y es por eso que el líquido y todas las sustancias celulares se empiezan a extravasar y eso causa la inflamación. Y finalmente puede haber mal plegamiento de proteínas, puede haber daño del ADN. Y si hay proteínas mal plegadas o ADN, automáticamente pues la apoptosis es la que se activa. Ya chicos, esto es en relación a la sesión 1. Espérenme un ratito que voy a desactivar